todos bienvenidos. Bueno, vamos a empezar. Ya platicábamos rápidamente de que nosotros acá lo que esperamos el día de hoy es acercarlos a la generalidad de la norma, que conozcamos todos y todas en qué consiste esta norma, que podamos identificar los beneficios de por qué acreditarnos en esta norma. Si bien Perla Barrera ya hablaba Perla Herrera, perdón, ya le cambié el apellido. Si bien Perla Herrera ya hablaba de que esta norma no tiene carácter obligatorio, sí les voy a compartir, tiene muchísimos beneficios y está íntimamente relacionada a la norma 035. Entonces, vayamos hablando de cuáles son esos beneficios, de por qué acreditarnos como empresa o como centro de trabajo. Y bueno, pues abriremos este espacio para socializar sus inquietudes referente a la norma. Dicho eso, o dicho esto, mejor dicho, debemos todos contextualizarnos rápidamente sobre que esta norma pues fue creada en conjunto con lo que es la Secretaría del Trabajo y el Instituto Nacional de la Mujer, INMujeres, así como CONAPRED. Son estos tres organismos que, al igual que en algunas otras normas, pero esta con mayor auge, han estado trabajando para poder legitimizar la norma y podernos ir instruyendo a nosotros como centros de trabajo qué debemos de hacer cuando yo estoy lista para certificarme o listo como centro de trabajo o me interesa empezar a pues con estos primeros pasos. Ahorita ustedes se van a dar cuenta que tenemos algunos requisitos que son básicos, es decir, obligatorios, y otros que son progresivos. ¿Qué significa que sean progresivos? Bueno, que aunque tú ya estés certificado en la norma, hay una cantidad de requisitos, aproximadamente 9, que tú puedes ir adquiriendo o acreditando, mejor dicho, conforme vaya transcurriendo el tiempo, pero tenemos otros 4 requisitos, 5 requisitos para ser exacta, que tú puedes tener para poderte acreditar lo más pronto posible en dicha norma, ¿no? Entonces, bueno, estos son los organismos que han dado pie y que legitimizan la norma de la cual hoy nos tiene aquí reunidos. ¿Qué es la norma? ¿Qué es la norma mexicana NMXR 025 que es dada de alta o que surge en el 2015? Pues es esta norma que vela lo que es la igualdad laboral y la no discriminación en los centros laborales. Y esto, bueno, pues no solamente aplica a empresas, sino también aplicamos escuelas, aplicamos empresas, aplicamos centros de trabajo, en donde no tenemos una cantidad mínima para poder levantar la mano como centro o como empresa y decidir o querer acreditarnos, siempre y cuando estemos en una relación de cooperación laboral. Nosotros somos y podemos ser objeto de acreditación por la norma. Ya nuestra directora de Caparred nos anunciaba o nos avisaba que esta es una norma de carácter voluntario. Sin embargo, pues una vez que nosotros tenemos la voluntad como centros laborales de acreditarnos en dicha norma, pues hay una serie de prácticas que nosotros debemos de ir adquiriendo progresivamente en nuestros centros para que podamos ser acreditados, número 1, y número 2, para que continuemos reacreditándonos posteriormente. Hay una serie de pasos que los vamos a ir platicando poco a poco. Tiene objetivos muy claros y uno de ellos, quizás el principal, es que aun cuando es una norma a voluntad, ¿sí? No de tipo obligatorio, pues una vez que yo levanto la mano como empresa, como centro educativo y hago saber que tengo la voluntad de acreditarme en dicha norma, pues como centro de trabajo nosotros estamos adquiriendo un compromiso en donde todos y todas los que participamos en la empresa vamos a estar velando por los derechos de todos y todas.
¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, pues en función de velar y vigilar que al interior de nuestro centro no existan prácticas discriminatorias, que haya igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres, por decirles solamente algunas cosas, que nuestros procesos de reclutamiento estén libres de sexismo, estén redactados con perspectiva de género y que podamos tener acceso a capacitación continua. Ese es el objetivo principal de la norma. Ahora, ¿qué sucede si yo como centro identifico que tengo algunas conductas o actitudes o procesos o mecanismos que tintan con lo que puede ser discriminación, que tinta con lo que es la ausencia de la perspectiva de género? Bueno, la norma te permite, hay fases en donde particularmente tú como empresa vas a ir haciendo una autoevaluación y si en esa autoevaluación tú identificas estos tintes discriminatorios o con no perspectiva de género o sexistas, bueno, pues la propia norma te dice, toma un tiempo para atender estos factores, organízate, atiéndelos, porque valga la redundancia, se entendería que en algún momento no estamos libres de poder llegar a cometer algún acto, voy a decirlo, discriminatorio, o quizás nuestros procesos son muy sexistas, en breve platicaremos de eso, ¿no? Y entonces la norma dice, si tú ya lo identificaste, haz una pausa, atiende dicha situación, resuelve y continúa acercándote con nosotros, ¿no? De ninguna manera nos está constantemente penalizando, al contrario, la norma nos permite irnos educando como centros laborales a ir adquiriendo precisamente comportamientos inclusivos, comportamientos libres de violencia, libres de discriminación y en donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades desde el momento en que soy empleado o empleada o contratado o contratada hasta el momento en el cual voy ascendiendo en mi centro de trabajo o voy teniendo posibilidades de capacitar. ¿Qué es lo que prohíbe la norma? ¿Qué es a lo que nos invita a no caer? Pues en cualquier forma de maltrato, de violencia o de segregación hacia un grupo particular de nuestros colaboradores. Es decir, cuando nosotros levantamos la mano y nos queremos acreditar en esta norma, estamos adquiriendo el compromiso de que vamos a erradicar conductas, comportamientos o procesos en donde nosotros pudiéramos estar discriminando a algún colaborador o colaboradora, ya sea por apariencia física, por cultura, por sexo, por preferencia sexual, por género o por edad, ¿no? Entonces nos abre una puerta bastante amplia hacia lo que es la equidad y la igualdad. Esta, ya les comentaba yo que esta certificación pues está dirigida a todos los centros de trabajo públicos, privados o sociales que pertenezcan a nuestra República Mexicana. No importa el tamaño del sector, de la empresa o del centro educativo que quiera certificarse. Tampoco importa la actividad que nosotros estemos realizando. Si bien es cierto que las empresas son las que mayormente están como ganándonos o llevándonos la ventaja en cuestiones de la certificación, es cierto que en la medida en la cual haya una relación laboral de colaboración, pues yo como centro, como empresa, puedo solicitar la acreditación en dicha norma. ¿Para qué, no? ¿Qué certifica la norma? ¿Qué es lo que, cuáles son esos checklists que nos hace la norma? Bueno, pues básicamente son estos 4 puntos los que certifica. Inicialmente, pues certifica o acredita que nosotros estemos incorporando la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, de selección, de movilidad y de capacitación. Es decir, en estos 4 procesos, nosotros como empresa, la norma estará vigilando que estemos realizándolos, con perspectiva de género y libres de cualquier sexismo. Caparret tiene un curso en donde justamente a través de 6 horas de capacitación, si no me falla la memoria,
solemos acercarnos a las empresas y entonces los capacitamos con respecto a qué es la perspectiva de género, pero no solamente qué es la perspectiva de género, sino además cómo, y eso es lo que nos interesa como empresas, cómo incluyo yo a mis procesos que ya existen, que son estos, pues el reclutamiento, la selección, la movilidad y la capacitación, cómo en estos 4 procesos yo incluyo la perspectiva de género, cómo yo redacto mis convocatorias para que sean convocatorias incluyentes, libres de sexismo y abiertos hacia cualquier población, inclusive independiente de su condición física o de su condición física o de lengua. Tenemos un taller en donde exclusivamente hablamos de cómo incorporar la perspectiva del género a estos 4 procesos. ¿Qué otra cosa certifica la norma? Bueno, pues certifica o procura garantizar la igualdad salarial, es decir, que se vaya borrando, voy a decirle si está buscando un sinónimo todavía más adecuado, ¿no? Que se vaya borrando esa brecha que existe aún en nuestro país sobre los salarios entre hombres y mujeres. Hay estadística que nos comprueba que hoy al 2021 todavía hay centros educativos o hay empresas que pagan un poco más alto el sueldo de los varones que de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, lo que busca la empresa o la norma, mejor dicho, es garantizar una igualdad salarial, que nuestros salarios vayan en función de nuestras funciones, de nuestras responsabilidades y no de nuestro sexo. Asimismo, vela y vigila que se implementen acciones para prevenir y atender la violencia laboral. Este es otro curso que también Caparret tiene a disposición de las empresas, porque nos hemos dado cuenta que en algunas ocasiones al interior de nuestro centro de trabajo puede ser que se estén dando situaciones de violencia principalmente de tipo verbal, psicológica y en algunas ocasiones de hostigamiento laboral, pero en muchas ocasiones nos hemos percatado que no es por dolo, sino por desconocimiento. Es decir, en ocasiones los miembros de las empresas pues requieren de capacitación en habilidades blandas, en liderazgo, en precisamente el uso del lenguaje libre de violencia psicológica o libre de lo que es el hostigamiento, ¿sí? Entonces hemos hecho algunos análisis y nos percatamos de que en ocasiones algunos centros cometen o caen en conductas de violencia psicológico-verbal principalmente o de hostigamiento laboral porque pues quizás no sabemos distinguir que la forma en cómo yo me estoy dirigiendo a mi colaborador o colaboradora es una manera violenta de hacerlo psicológicamente o que estoy ejerciendo algún tipo de hostigamiento. Entonces, bueno, la norma lo que certifica y vela es que tú implementes acciones para prevenir y atender la violencia laboral. Sabemos, y más adelante vamos a hablar de lo que es el carácter progresivo. Sabemos que, bueno, como sociedad no estamos todos libres ni exentos de caer en alguno de estos comportamientos o de adoptar estos comportamientos, aunque no se espera. Y bueno, pues la norma en ese sentido es cautelosa y dice, yo sé que esto es un proceso, como norma sabemos que esto es un proceso y por ende nosotros vigilamos que si tú como empresa identificas estos factores que ya he mencionado, bueno, entonces des fe de cómo lo estás atendiendo en el caso de cuando se suscitan los casos. Si lo que tú quieres es prevenir, que eso lo deberíamos de hacer en todos los centros de trabajo, bueno, yo como norma estaré velando que tú me des evidencia de cuáles son los mecanismos que estás echando en marcha o poniendo en marcha para prevenir que en un futuro inmediato o no, tus colaboradores puedan estar generando violencia al interior de tu centro laboral. Por supuesto, y este es un punto que me parece que está íntimamente relacionado con la norma 035, aunque tienen caracteres independientes, porque una sabemos es obligatoria y esta que nos tiene acá es voluntaria, pues fíjense que también la norma en MX 025
está en vigilancia de que como centros de trabajo realicemos acciones de corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la norma también está vigilando que como centro promuevas la vida familiar, promuevas el cuidado de la persona, es decir, como ser único, ¿no? Y no solamente cuides que al interior de tu centro de trabajo tus trabajadores o colaboradores se encuentren en buenas condiciones, sino la norma nos cuestiona y nos dice, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo para promover la salud emocional de tus colaboradores? ¿Cómo es que tú lo apoyas en cuestiones de familia? ¿Cómo es que tú lo apoyas en cuestiones interpersonales? ¿Y por qué digo que tiene relación con la norma 035? Pues porque los que ya saben de esto no me dejarán mentir que la norma 035, entre otras cosas, nos está pidiendo evidencia de que identificamos, atendemos y seguimos, le damos seguimiento a nuestros colaboradores que presentan riesgos de factor psicosocial. ¿Sí? Y ahí sí es una cuestión obligatoria, ¿no? Entonces, esta norma lo que hace es, ya pone sobre la mesa la importancia del cuidado del colaborador en las diferentes esferas, en tener programas o tener procesos en donde mi colaborador pueda, por ejemplo, tener licencias de paternidad y no solamente de maternidad, en donde mi colaborador pueda tener permisos y que yo pueda comprobar como empresa, por ejemplo, que lo estoy haciendo, mi colaborador pueda tener permisos cuando a este se le presenta una situación de difícil manejo de tipo personal o familiar. Pues, vela también, por supuesto, que al interior del centro laboral mi colaborador se encuentre en un estado de bienestar mental, ¿no? De salud mental. Y entonces, bueno, si nosotros desde esta norma ya estamos en vigilancia de ello, pues cuando llegan los procesos de auditoría propios de la norma 035, seguramente nosotros ya estamos atendiendo, gracias a la norma 025, estos factores de riesgo psicosocial. Ahí es donde yo veo el encuentro entre una norma y la otra y la ventaja de convivir con ambas normas. Vayan tomando, hago una pausa rápidamente para invitarlos ahorita no veo que estén, creo, usando el chat, pero los invito a que tal vez vayan anotando sus preguntas o sus comentarios, más preguntas que comentarios. Digo, los comentarios a lo mejor son rápidos, ¿no? Pero las preguntas a veces se nos pueden olvidar para que vayan registrando sus preguntas y después vaciarlas al chat o ponerlas en el chat, ustedes decidan. Bien, la certificación en la norma también interviene, como ya más o menos les venía anticipando, en los procesos de reclutamiento, en la capacitación y en la selección de personal. ¿De qué manera nosotros ya hacemos esos procesos como centros de trabajo, como empresas? Sí, ya los hacemos. Lo único que vela la norma es que estés llevando a cabo estos procesos de una manera inclusiva, ¿sí? Que tengas un porcentaje, es un porcentaje del 5% aproximadamente, dependiendo la capacidad de tu empresa, es el porcentaje, ¿no? Pero aproximadamente que haya un porcentaje del 5% de nuestros colaboradores en donde nosotros podamos dar fe que estamos siendo inclusivos con ellos. Es decir, a lo mejor se trata de tengo en mis colaboradores una persona con discapacidad motriz, pero se traslada en silla de ruedas, tengo entre mis colaboradores personas con preferencias sexuales distintas o diversas, tengo entre mis colaboradores y equilibrado en la medida de lo posible, tanto hombres como mujeres en los diferentes puestos que tengo, ¿sí? Es decir, cuando certifica la norma estos procesos, lo que está vigilando o lo que va a vigilar es que nosotros trabajemos con perspectiva de género, que trabajemos de manera inclusiva, que evitemos la violencia al interior de nuestros centros, que evitemos trabajar bajo premisas de sexismo y en este curso capacitación que les hablaba yo al principio, justamente lo que hacemos es capacitar a las empresas para que identifiquen
qué es el sexismo, pero cómo se deja ver el sexismo, incluso cuando nosotros publicitamos nuestras ofertas de trabajo, cuando nosotros estamos en los procesos de reclutamiento, ¿no? Y es muy interesante cómo al cabo de estos cursos, nuestros pues colaboradores que nos dan los votos de confianza empiezan a redactar oficios, comunicados, en donde empiezan a impregnar lo que es la perspectiva de género y ir haciendo a un lado paulatinamente los sexismos. Y hacemos unas técnicas muy interesantes, unos ejercicios muy interesantes, en donde en tiempo de 6 horas podemos practicar cómo redactar. ¿Por qué esto es importante? Porque tú necesitas, y ahorita entiendo que estamos interesados en acercarnos a la norma, en levantar la mano y empezar la acreditación, pues es importante que tú como centro de trabajo vayas teniendo evidencia de cómo reclutas personal con perspectiva de género, libre de sexismo, de manera incluyente, ¿no? Que yo tenga evidencias para cuando a mí vengan a auditarme. ¿Cómo es? La capacitación está abierta para todos y todas? Es decir, no importa mi sexo, no importa si soy hombre, si soy mujer, yo tengo acceso a capacitación en mi centro de trabajo. Si es esto, así, pues palomita, ¿no? Y hay que ir evidenciando, guardando evidencia de que esto así es, para cuando llegues a ese momento en el cual dices, ya estoy listo para que vengas y me certifiques. Estás seleccionando personal igual, ¿no? Para el puesto no es determinante si eres hombre o eres mujer. Para el puesto es determinante las habilidades y las competencias, y puedo evidenciar que el que seas hombre o mujer no fue un factor que predispuso a mi selección de personal. Y evidentemente entenderán que hay procesos, hay formatos, hay formas de registro en donde nosotros como empresa vamos, valga la redundancia, registrando cómo hacemos estos procesos. Entenderán que cuando esto va impregnando a nuestros centros de trabajo, pues en donde vamos a ver uno de los mayores impactos va a ser definitivamente en el clima laboral. Está comprobado aquellas empresas que ya están certificadas que el clima laboral de sus empresas mejora de manera significativa. ¿Por qué? Porque todos y todas, hablando de hombres y mujeres, nos sentimos parte de esta organización, de esta empresa, de esta institución. Tengo las mismas oportunidades que cualquier otra persona, se me trata libre de violencia, ¿no? O nos ocupamos del trabajo, pero no hay violencia al interior de esto. También la norma, y ahorita vamos a ver que estos puntos que tengo acá abajo son progresivos. Es decir, no importa si en este momento tú no tienes al interior de tu trabajo planes de carrera. Ojalá que sí los tengas, y si es así, pues hay que ponerte una palomita, porque aun cuando no estés certificado todavía, ya tienes un requisito cumplido. La norma invita a que nosotros tengamos planes de carrera al interior de nuestros centros de trabajo, y que esto permita la mejora continua del colaborador, no solamente como colaborador, sino como un ser humano que requiere y necesita seguirse superando, ¿no? Y va a estar también la norma pidiéndote evidencia, como todas las normas, de que nos estemos capacitando precisamente en temas que tienen que ver con igualdad laboral, con no discriminación, con perspectiva de género, con ambientes libres de sexismo, entre otros, ¿no? Entonces, también algunas veces, algunas empresas o centros a los que nos hemos acercado, sabemos que ya han tenido estas capacitaciones, pues hay que ir guardando evidencia de ello para que tú puedas acreditar que te estás capacitando en el tema. ¿Por qué? Porque lo que busca la norma es la sensibilización de todas y todas, desde en donde empieza el organigrama hasta donde termina, porque debemos de impregnar a nuestra cultura organizacional estos factores tan determinantes como es la no discriminación, la perspectiva de género, los ambientes libres de sexismo y, por supuesto, libres de violencia laboral. Si gustan con sus emojis hacerme alguna señita de que sí vamos bien,
Les diría vamos bien o nos regresamos, pero no les voy a decir que nos regresamos porque, bueno, estoy contratiempo, pero si alguien gusta avisarme si vamos bien. Muchísimas gracias, Caparret, que ya avisó. Gracias, Camila. Camilo. Muchísimas gracias, Camilo. Bien, muy bien. Les agradezco la atención. Hablábamos, les anticipaba yo un poquito de que la norma es de carácter progresivo. ¿Qué significa esto? Bueno, los organismos que están velando lo que es la implementación de la norma están conscientes que, muchísimas gracias, Amora, muchísimas gracias por tu atención. Sí, los organismos que están pendientes de vigilar la norma pues están conscientes de que esto es un proceso de mejora continua. ¿Sí? En ocasiones, vamos a decirlo así, somos una empresa pequeñita, todos nos empezamos a sensibilizar y a capacitar en estos temas de los cuales ya les estoy hablando. Hay una homeostasis que nos permite ser este centro inclusivo, libre de violencia y demás. Pero de pronto la empresa crece y llegan más integrantes al equipo, pues esos integrantes hay que capacitarlos en los mismos temas que a nosotros y debemos de estar todos en un mismo clima. Eso por decirles el tema de capacitación, ¿no? Pero hablemos, por ejemplo, en lo que son planes de carrera. A lo mejor en este momento todavía en mi empresa no tengo planes de carrera que ofrecerle, pero ya me acerqué a algunos centros universitarios o ya me acerqué a la Secretaría de Educación Pública porque tal vez en mi centro de trabajo tenemos colaboradores que no han terminado primaria, secundario, prepa, entonces ya estoy de la mano de la Secretaría de Educación Pública. ¿Para qué? Para que mis colaboradores puedan ir haciendo carrera, ¿no? Yo sé que hay muchos centros que afortunadamente desde hace años ya dan esta posibilidad de planes de carrera al interior de las empresas y bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Palomita, porque ahí ya tienes un crédito, ya tienes un crédito de los 14 que te está pidiendo la norma y vayan haciendo como esta palomita mental, si lo podemos decir así, y a lo mejor de estos puntos, de estos 14 puntos que hay que cubrir, tal vez te das cuenta que ya tienes 7 y de esos 7 resulta ser que 5 son los únicos que ahorita, por decirlo ahorita, son obligatorios. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no nos hemos certificado, no? Si a lo mejor ya tenemos alguno de los créditos que son obligatorios. Y bueno, en ese sentido es progresiva, por eso se dice que es progresiva, porque ahorita vamos a ver que para yo acreditarme necesito cumplir 3 requisitos que en breve se los voy a compartir. Debo de tener esos 3 requisitos y puedo certificarme. Me van a dar X puntos, ¿sí? Lo máximo de puntos que yo puedo tener son 100. Entonces, me van a dar X puntos por estos 3 requisitos. Si yo los cumplo como empresa, puedo ser acreedora a la acreditación, valga la redundancia. Y bueno, una vez que ya obtienes la certificación, la invitación es a que vayas progresivamente atendiendo el resto de los puntos, que son 9, y por esos 9 pues se te da el resto de los puntos. Hay niveles, ¿no? Aunque esto suene muy elitista, pues dependiendo de la cantidad de puntos que obtienes como empresa, puedes estar certificada, pero tal vez con los puntos más bajitos, pero estás certificada y entonces tienes una denominación bronce, una categorización bronce, ¿no? Pero tienes un poco más de puntos y entonces tienes una certificación plata o una certificación oro. Lo importante es que tú vayas progresivamente atendiendo el resto de los 9 puntos de los cuales en breve vamos a estar platicando. ¿Cuáles son los beneficios? Antes de entrar a los puntos, ¿sí? Antes de ver cuáles puntos son obligatorios y cuáles puntos son progresivos. Antes de entrar a eso, ¿para qué certificarnos si es voluntad? ¿No? Si no nos van a obligar. Pues ahorita no nos están obligando, todavía es voluntario, ¿no? Pero ¿para qué certificarnos si estoy trabajando ya en la norma 035? Pues porque, entre otras cosas, ya vimos que si tú empiezas a la certificación o obtienes la certificación en la NOM NMXR 025, pues
te puedo asegurar o te podemos asegurar como empresa que ya estás trabajando, atendiendo, ¿sí? Y disminuyendo la probabilidad de riesgo psicosocial. Porque las personas que están sometidas a ambientes de trabajo en donde quizás no sabemos qué es violencia, pero estoy haciendo violencia, estoy haciendo hostigación, me están tratando de una manera discriminatoria, pues claro que eso va a impactar en la calidad de vida del sujeto. Vas a tener sujetos ansiosos, vas a tener colaboradores estresados, vas a tener colaboradores que no gozan de una salud mental. Y esos colaboradores van a ser aquellos que detecte el cuestionario de la NOM 035 y a los cuales tú vas a tener que darles identificación y seguimiento. Entonces, ¿por qué no atender a esta norma de carácter voluntario e ir trabajando en lo que es nuestro clima laboral? ¿Sí? Y seguramente, porque está comprobado en la estadística, van a disminuir los casos de riesgo psicosocial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice acá, uno de sus beneficios en la norma, pues es crear espacios de trabajo con igualdad de oportunidades para todos y para todas, ¿no? Que sepamos que no importa mi sexo, yo voy a tener la misma oportunidad de ascender en este trabajo o de tener un sueldo digno o de tener capacidad, posibilidad de seguirme educando, de tener mis estudios, ¿sí? Y eso da permanencia. Cuando un centro de trabajo le ofrece, entre otras cosas, esto a sus colaboradores, el colaborador se sabe por estadística, titubea en renunciar. ¿No? Porque este empleo no solamente me está monetizando para yo poder traer el sustento a mi hogar, sino me está sumando como individuo, ¿sí? Porque no solamente me tratan con igualdad, con respeto y no hay violencia o evitamos que la haya, sino que además de eso estoy creciendo como ser humano, estoy creciendo como profesional o estoy creciendo como ciudadano, ¿no? Soy un ciudadano tal vez que empezó a colaborar contigo en una primaria, teniendo un grado de primaria, pero actualmente ya tengo mi preparatoria o mi universidad, ¿no? Entonces, claro que voy a querer quedarme contigo en tu centro de trabajo, por supuesto. Hace aproximadamente un mes, si no me falla la memoria, estábamos capacitando a una empresa precisamente en temas de perspectiva de género, igualdad y no discriminación, para que posteriormente ellos pudieran impregnar sus propagandas, sus promociones, sus procesos de reclutamiento, las cartas, los memorándums que hacen y demás con perspectiva de género y libres de sexismo. Estamos ahí, entre otras cosas, para eso. Entonces, bueno, cuando una servidora les preguntaba sobre cuáles eran las motivaciones de estar ese día colaborando en la empresa, pues muchos de ellos coincidían en que la familia, ¿no? La familia, el superarse, los tenía ahí. Pero llegó un punto en el cual le dije, bueno, ¿y cuál es tu motivación de estar en este centro de trabajo? Porque la monetización la puedes hacer en otro lugar y no te estoy invitando a que te vayas. ¿Por qué aquí y no en la empresa de al lado? Porque estábamos en un circuito de empresas, ¿no? Entonces teníamos varias empresas al lado. Y dos personas de las que estaban ahí decía, porque somos una familia, porque somos como una familia, ¿no? Y el otro decía, pues porque aquí paso muchísimo tiempo y ese muchísimo tiempo que paso a mí, pues me tratan bien, me decía, ¿no? Entonces fue muy padre encontrarte con eso porque ahí hay permanencia. ¿Y por qué está habiendo permanencia? Pues porque la empresa está gestando una serie de situaciones pues sí, de situaciones, de procesos en los cuales todas y todos estamos incluidos. Gracias, Rocío. Miré que tenías tu cámara prendida hace un momento. Te lo agradezco muchísimo. Los centros de trabajo se vuelven más atractivos, no solamente para el colaborador, ¿sí? No solamente el centro de trabajo empieza a ser atractivo para quienes estamos ahí adentro de la empresa, sino también afuera de esta, ¿sí? Afuera de esta, es decir,
para quienes van a ser o son nuestros proveedores, para quienes van a recibir nuestros servicios allá afuera, ¿no? En donde dice, bueno, yo trabajo con X empresa, yo soy quizás el último eslabón de la cadena, a mí me llega el producto que genera esta empresa y, ¿sabes? Viene el producto de una empresa con perspectiva de género, viene el producto de una empresa en donde hay igualdad, en donde no hay discriminación y eso, compañeros, eleva el valor de nuestros productos, ¿sí? Promueve también el equilibrio en el trabajo, ¿no? El beneficio es que afortunadamente cada vez más la sociedad en sí está volteando a ver algo que siempre ha estado presente, que se le llama salud mental. Y la salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues no es otra cosa más que el estado de bienestar que un individuo puede experimentar. Pero ¿cómo se experimenta ese estado de bienestar, no? Bueno, pues podemos llegar a tener un estado de bienestar _ salud mental cuando hay un equilibrio no solamente entre lo físico, es decir, no solamente es importante que yo no tenga enfermedad o que no viva en la enfermedad, porque debo decirles que aún estando a veces enfermos podemos tener salud mental siempre y cuando estén conservadas otras dos áreas, que es precisamente la parte social y la parte afectiva, ¿sí? Si yo estoy bien físicamente y aun cuando no esté bien, pero bueno, se espera, ¿no? Si yo estoy bien físicamente, si yo estoy bien mentalmente y si yo tengo socialmente una red que me sostiene, estamos hablando de salud mental. Y esta norma lo que busca, entre otras cosas, justamente es promover la salud mental de todos y todas, cuidando estas tres esferas tan importantes que es pues la parte social, la parte laboral y por supuesto todo lo que tiene que ver con la convivencia. Y bueno, ¿no? Decíamos ya hace rato que también pues va a permitir mejorar la imagen de que tú tienes como empresa allá afuera, al consumidor, al último que llega a tu producto. Y bueno, cuando ustedes tengan esa certificación, no importa que la tengan solamente en los 3 primeros pasos, que ya ahorita vamos corriendo para allá, ustedes van a ser acreedores a no solamente a una certificación, por supuesto, sino a un sello distintivo que les permite socialmente avisar o que ser reconocidos como una empresa libre de violencia y que promueve la no discriminación, entre otras cosas, ¿no? Entonces es literal este sello que nos certifica de que nuestra empresa tiene estos elementos distintores. Bien, pues ya les anticipaba cómo nos podemos certificar. Esta certificación es una certificación que se relaciona definitivamente con adecuar nuestras formas, que todos ya estamos en una serie de procesos echados a andar, ¿no? Activos, andando, valga la redundancia. Bueno, lo que busca la norma es vigilar que esos procesos vayan acorde a los objetivos de dicha norma. Son 14 pasos y dentro de esos 14 pasos tenemos 3 que sí son obligatorios, ¿sí? Para lo que es la obtención de la certificación. Esos 3 que sí son obligatorios se le llama críticos. Ahorita les voy a platicar cuáles son esos 3 que son críticos. Y por esos 3 requisitos cumplidos, lo que va a suceder es que tú como empresa vas a obtener el 30 o 30 puntos, ¿no? Con 30 puntos, tú puedes ya ser certificado, ¿sí? Ahora bien, antes de que tú busques la certificación, es sumamente importante que tú des fe como empresa que durante los últimos 6 meses no has incumplido como centro de trabajo la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Que no haya una acta de amonestación, que no haya nada, ahora sí que tu archivo esté limpio ante los ojos de la Ley Federal del Trabajo durante los últimos 6 meses. ¿Sí? Y por supuesto, de este archivo limpio,
pues vamos a dar evidencia de él a través de una constancia. Si en efecto yo no estoy en la Ley Federal de Trabajo, o mejor dicho, la Ley Federal del Trabajo no me ha amonestado, no me ha hecho ninguna requisición por cuestiones que tengan que ver con discriminación, no igualdad. Si esto es así, bueno, pues entonces lo que hay que solicitar es una constancia que la emite la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, mejor conocida como Profedet, y la CONAPRED, y con esa constancia que haya sido de los últimos 6 meses, entonces yo puedo dar paso a revisar si ya estoy lista o listo como centro para recibir la acreditación, enfocándome en este momento en los críticos. Y digo en este momento porque me atrevo a aseverar, ahorita me dirán ustedes si sí o si no, una disculpa, quería leer y lo quité. Sí, nosotros... Sí, nosotros lo que estaremos viendo, hagan su checklist personal, ¿no? O como empresa, mejor dicho, estaremos viendo, preguntémonos, revisémonos si tal vez ya tengo alguno de estos criterios o puntos críticos obligatorios. Y si es así, pues tal vez es el momento de que solicites la acreditación. Bien. ¿Cuáles son esos requisitos críticos? Críticos-obligatorios, con los que sí o sí hay que cumplir para poder tener la certificación en esta norma. Bueno, pues tenemos que conformar un comité de vigilancia de lo que es la igualdad y no discriminación. ¿Qué significa esto? Nosotros acá en Caparret también tenemos un curso en el cual orientamos a las empresas sobre cómo o cuál es el proceso, la ruta crítica, voy a decirlo así, para ir conformando el comité. A grandes rasgos les voy a compartir que ese comité inicialmente pues debe de estar conformado por la misma cantidad de hombres que de mujeres. ¿Sí? Es decir, mitad y mitad. No puede haber más personas de un sexo que de otro. Eso por un lado. Por el otro lado, pues debemos nosotros de generar una promoción o una convocatoria y bueno, pues quienes conforman el comité idóneamente son votados, ¿sí? Es decir, yo puedo levantar la mano de querer formar parte del comité y bueno, en el entendido de que vamos a ser las mismas personas en cantidad, pues pueden votar por mí, ¿sí? Idóneamente. Eso por un lado. ¿Qué hace el comité? Bueno, pues el comité vigila, ¿sí? Vigila que puedan o que mejor dicho, las acciones propias de la norma se estén llevando a cabo. Por supuesto que el comité pues debe de estar educado, educado me refiero psicoeducado, perdón, psicoeducado en términos de no violencia y no discriminación, de perspectiva de género, de sexismo. Hay un momento en este curso del cual yo les estoy hablando de Caparret en donde propiamente hablamos de cómo formar el comité, ¿no? Y cuáles son las características que deben de tener y en qué debe de estar sensibilizado el comité para que realmente pueda vigilar lo que la norma señala o solicita. Agradezco a la compañera que también tiene su cámara prendida, que no alcanzo a ver su nombre, pero se lo agradezco muchísimo. Soy maestra, entonces esto de estar en la cámara con como puntitos negros es todo un reto y entonces ver cara a cara es un placer. Muchísimas gracias por la atención de tener la cámara prendida. ¿Qué es el otro requisito obligatorio con el que debemos de contar? Bueno, pues debemos de contar con una política de igualdad laboral y no discriminación. En esa política idóneamente la generamos al interior de nuestro centro de trabajo. Insisto y hago mucho hincapié en la importancia de la psicoeducación o la capacitación, si lo quieren ver así, en términos de igualdad laboral, no discriminación, inclusión, ambientes libres de violencia y ambientes libres de sexismo, es lo básico que todos los que queremos entrar en esta certificación debemos de saber.
¿Por qué? Porque incluso la política, que entenderán, es un documento por escrito en donde ahí vamos poniendo, valga la redundancia, por escrito, todas aquellas actitudes que quedan estrictamente prohibidas, comportamientos que quedan estrictamente prohibidas, que vamos a vigilar y demás, pues la propia política tiene que estar impregnado de un ambiente, de un lenguaje inclusivo, de un lenguaje libre de sexismo, de un lenguaje con perspectiva de género, porque si desde la política, que va a ser nuestra carta de presentación, de lo primero que le vamos a presentar a los organismos que nos van a acreditar, los organismos de inicio nos van a decir, dame el acta constitutiva de cómo está integrado tu comité. Eso es lo primero que nos van a decir. Ah, bueno, pues van a evaluar que en efecto hayamos la mitad hombres y la mitad mujeres, que haya vocales, que uno sea el director, que otros sean los secretarios, que haya vocales, que esté firmado. Bueno, pues ya tenemos el comité y que en la hoja del acta constitutiva vengan señaladas nuestras obligaciones como miembros del comité. Pues ya tenemos ese requisito. Pero también nos va a pedir que tengamos nuestra política de igualdad laboral y no discriminación en la organización. Y si esa política no está impregnada de este tipo de lenguaje inclusivo, libre de sexismos, con perspectiva de género, pues nos van a requerir que así sea, ¿no? Por eso es tan importante estos talleres que ofrece Caparred, para irnos todos psicoeducando o capacitándonos sobre cuáles son las características del lenguaje que debe de llevar el plan de igualdad y no discriminación, si es que ustedes no tienen todavía ya uno. Y si lo tienen, la invitación es a que lo revisen y que cotejen que en efecto está escrito con estos elementos distintivos. También nos va a solicitar o requerir que evidenciemos cómo es que estamos llevando a cabo los procesos de reclutamiento, de selección de personal. ¿Sí? Es decir, va a estar constatando, y ojo, es obligatorio, va a estar constatando que estos dos procesos vayan con perspectiva de género y con lenguaje no sexista, que sea para todos y para todas. Y nosotros teníamos justamente, ¿no? En este taller, este otro taller del cual les hablo, tuvimos la oportunidad de hacer un análisis de cuáles son como pues los flyers o los pósters o las lonas, no importa el medio en el cual tú lo hagas, vamos, pero lo que hacíamos era un análisis de si lo que yo uso para reclutar personal, los materiales que yo uso para reclutar personal, tienen o no estos elementos. Y si no los tienen, pues hay que irlos incorporando porque la norma te va a ir supervisando de ello. De hecho, acá es obligatorio. Eso acá es obligatorio. Y bueno, el último paso, que también es obligatorio y me parece algo muy oportuno, elocuente y voy a decirlo así, hasta bondadoso de parte de la norma, es que la norma nos dice, a ver, ya tienes estos 3 requisitos, ya tienes tu comité, ya revisaste tu plan de igualdad y no discriminación, te entrenaste, ya sabes qué elementos debe tener para eso, está súper precioso, me estás evidenciando que reclutas personal con todos estos elementos que ya hemos citado. ¿Sabes? Antes de mandarme llamar como organismo acreditador, realiza previamente una auditoría al interior de tu centro de trabajo. Y está padrísimo, eso está padrísimo. Hay un formulario que viene dentro de la misma norma. Es un cuestionario autoaplicable, se le distribuye a los colaboradores de la empresa. Y bueno, entenderán, es un cuestionario que evalúa diferentes áreas de las que ya yo he mencionado y dice la norma, si encuentras áreas de oportunidad que atender que sean significativas en cualquiera de estos rubros, atiéndelas, es decir, capacita, orienta, ¿sí? Atiende eso. Y ya que lo hayas atendido, seguimos, ¿no? Y ojo, ya estaríamos listos para acreditarnos, aunque ahorita vamos a hablar de los otros 9 puntos para que ustedes puedan conocerlos. ¿Qué sucede? Y no voy a decir el nombre de la empresa o del lugar o del centro o del espacio,
¿no? ¿Qué sucede? Que a veces aplicamos este cuestionario y nos damos cuenta que ahí al interior, aunque nosotros no lo hagamos con esa intención, nuestros colaboradores pueden sentirse que están viviendo en hostigamiento laboral o que están siendo objeto de algún tipo de discriminación o que están siendo objeto de, ¿no? Vale la pena hacer esto. Perla tiene un curso en el cual ahí al interior del curso se aplica este cuestionario y entonces lo que nosotros hacemos es entregarle a la empresa un resumen, una serie de estadísticas en donde les decimos, mira, sí, tus colaboradores dicen y dan fe de que pueden hacer carrera súper bien. Tus colaboradores dicen que no son objetos de discriminación súper bien. Tus colaboradores dicen que eres un ambiente con infraestructura inclusiva súper bien. Y lo pudimos comprobar, ¿verdad, Perla? Porque llegué en silla de ruedas. Me tocó estrenar las instalaciones en silla de ruedas. Entonces sí son inclusivos en cuanto a infraestructura. ¿Sí? Dicen que nunca han vivido acoso sexual ni violación, súper mega bien. Nada más que hay algunos grupos dentro de la institución que se sienten estar trabajando bajo hostigamiento laboral. ¿Y por qué? Pues el cuestionario ahí te permite decir por qué. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque la empresa está interesada, pues en ese como checklist que están haciendo, pues es lo único que nos falta o que les falta, ¿no? Bueno, pues entonces se va a generar un taller, un curso en el cual todos los que estamos a cargo de personas vamos a poder identificar qué es el hostigamiento, cómo evitar el hostigamiento, vamos a hacer uso de lo que es el lenguaje asertivo, cómo un líder debe de hacer uso de esto, por decirles algunas cosas que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que sus líderes o quienes fueron identificados con estas áreas de oportunidad puedan corregir la conducta o el comportamiento, después volvamos a aplicar el cuestionario y seguramente esto ya no va a estar presente. Y vámonos por la certificación, ¿no? ¿Me dices, Perla, 5 minutos? ¿2 minutos? Oh, Dios de mi vida. Muy bien, a 2 minutos. Bueno, en 2 minutos, estos son los requisitos progresivos, ¿sí? Tú puedes estar certificado como centro o como centro laboral, valga la redundancia, puedes tener ya tu certificación. Y estos 9 requisitos los puedes ir obteniendo pues ya con tu certificación hecha. ¿Qué hay que hacer? Fíjense, ya hemos hablado varias cosas de esto. Hay que tener un código de ética, también tenemos un curso en donde más o menos les hablamos, y digo más o menos pues porque es todo un trabajo el que tenemos que hacer todos y todas. Les hablamos sobre qué debe de tener el código ético, de la vigilancia de estos procesos. ¿Sí? Hay que ir favoreciendo al interior de la empresa los planes de carrera, que los ascensos sean pues igualitarios, ¿no? Para hombres y para mujeres. Hay que capacitar y adiestrar en temas de igualdad laboral y no discriminación. Uno de los talleres que tenemos es exclusivo para eso, ¿no? O sea, cuándo es discriminación, cuándo no. Hay que capacitarnos en el lenguaje inclusivo, hay que flexibilizar horarios para que las personas puedan, pues, educarse, estudiar, acceder a su licencia de maternidad, hay que tener oportunidad también para las licencias de paternidad, tenemos que ser un centro o aspirar a ser un centro con accesibilidad móvil, ¿no? Lo que yo les decía de esta empresa, que fue una de las primeras cosas que vimos, dijimos, no, pues accesible en cuanto a discapacidad, para la discapacidad definitivamente lo son, ¿no? Y ya una semana después me tocó estrenar las rampas, ¿no? Son accesibles. Y bueno, tenemos también que estar abiertos a que durante los primeros 2 años, después de haber acreditado o obtenido la certificación, durante esos primeros 2 años vamos a ser objeto de una auditoría para que puedan venir y nos puedan resolver nuestras inquietudes, y también pues será vigilancia, ¿no?